de las movilizaciones, ¿no? O sea, participaron en los conversatorios y todo. Mucho. Sí, profesora. ¿Cuál es el aprendizaje que les quedó de eso? De todo. ¿Con qué se queda? Las asambleas. ¿Cómo? Hay que participar en las asambleas. Sí, pues, hay que participar. Exacto. ¿Algo más que les haya quedado de todo este proceso? Sí, al menos La yo... verdad que... ¿Aló? Sí, sí, te escucho. La verdad que para mí fue mi primera experiencia en cuanto a una movilización así, porque yo, donde había estudiado hace tantos años, en ese tiempo recién estaban empezando el tema de las movilizaciones, entonces nunca tuve la posibilidad de participar en algún paro. Y bueno, igual me conecté a todas las asambleas, con excepción de una creo que no pude, pero a veces por mi pega no podía estar tan atenta, pero intentaba por lo menos estar informada y estar en el momento de las votaciones también. Y también encuentro que, bueno, fue dentro de todo bien organizado porque la mayoría de los alumnos, aunque siempre nunca son todos los que se conectan, era bastante, o por lo menos lo que yo visualicé. Y igual se logró bastantes cosas del petitorio, y así que yo encuentro que fue bueno, fue bueno para lo que se quería buscar dentro de todo. ¿Qué cosas concretamente? Porque yo la verdad que nunca tuve acceso o nunca me llegó el petitorio. Así cosas concretas para ustedes que pudieron lograr. La verdad que los logros principales eran en tema justamente a salud mental. Por ahí nació el paro. Fue algo fortuito porque no fue algo predeterminado. Y se lograron algunos acuerdos con respecto a cursos superiores, profesores que están ejerciendo que se quería cambiar cómo estaban haciendo las cosas, porque igual tenían un maltrato con los alumnos y hacían en realidad cosas que no correspondían. Entonces se logró justamente que uno de ellos, que era el principal, el segundo semestre se supone que tiene que renunciar, por lo que yo entendí al final del paro. Ya. Y bueno, y otras cosas, que se hagan asambleas, que se mantenga el tema de la salud mental, que haya más apoyo a los alumnos y que sea más supervisada también el tema de los tiempos, las pruebas, que haya correcta información, cosa de que los alumnos no se sientan colapsados porque, no sé, de repente un profesor decía una reunión a una hora que no correspondía y él no podía, y después al tiro inmediatamente un 1 al libro y cosas así. Entonces, totalmente es como lo principal. Pero igual mis compañeras que estuvieron más atentas a la movilización por sus tiempos, podrían agregar algo más fundamental. Gracias, María José. Gracias. ¿Alguien más que quiera agregar algo en el fondo en términos como de los alcances que tuvo esta primera movilización? Porque en el fondo ustedes vienen ingresando y es la primera movilización en la cual formaron parte. Entonces, ¿qué sensación les quedó en el fondo? Profe, yo sentí que muchos votan por votar. Yo que me metí a todas las asambleas, muchos, primero que todo, los que eran los principales perjudicados no participaban y no estaban, o sea, yo no sé en verdad cuántos seremos en total de la carrera, pero sí o sí somos más de 150 alumnos.
y ese era más o menos el alcance que tenían todas las asambleas. Entonces encontré como mal eso porque no les importa, es como que no les interesa y para ellos a lo mejor fue como, o sea, muchos puede ser que no hayan tenido horas libres, pero que todas las asambleas hayan tenido el mismo alcance, yo siento que muchos nomás se aprovecharon del paro para tener sus vacaciones. Entonces, muchos no les interesaba o votaban que siguiera el paro cuando en verdad no tenían idea qué se quería lograr. Y ya en un momento cuando se tenían que votar las abstenciones, porque la votación era sí, no, y los que quedaban como entre medio eran los que se abstenían. O sea, no se votaban, como que se hacía una suma y una resta. Y hubo un momento que quisimos votar las abstenciones para tener un número real y había gente que en verdad se conectaba y dejaba la reunión corriendo y ni siquiera votó. Entonces, eso, ojalá se pueda modificar eso y que en verdad sea por un bien común y no aprovecharnos para tener más tiempo libre porque al final salimos perdiendo nosotros. Eso, pero encuentro que fue súper bueno el paro. O sea, a mi punto de vista se lograron cosas súper importantes, pero me hubiese gustado que hubiese sido un poquito más corto, porque siento que se alargó más de lo que debería. Sí, ¿cuántas semanas fueron? 5, ¿no? ¿5 semanas? 6, si no me equivoco, o 5, sí, 5. Sí. Sí, bueno, la verdad que les voy a hablar como desde mi perspectiva, estamos hablando en una clase de psicología, así que es importante como sumar lo que uno siente también con estos procesos. Para mí fue súper sorpresivo, la verdad, cuando me avisaron, llegó el correo del jefe de carrera que los estudiantes en el fondo habían decidido irse a paro. Claro, porque uno no conoce el contexto, ¿no? Cómo suceden las cosas. Finalmente yo no soy académico de planta, entonces también estoy un poco no tan vinculada a la academia de la facultad en sí misma, ¿no? Eh, pero en general, después lo que escuché, en el fondo me parece legítima, en el fondo, los planteamientos que ustedes realizan. Efectivamente, eh, los académicos no somos pedagogos, ¿no? Y hay veces que nos falla un poco eso o nos cuesta un poco más el tema de la metodología de trabajo con los estudiantes. Que lo que tiene que ver con el respeto por el otro, ¿cierto? Finalmente, ustedes como formandos, como estudiantes, tienen derechos, en el fondo, derecho a exigir retroalimentación de sus calificaciones en tiempo y forma que está establecido bajo reglamento. Entonces, hay veces que a los docentes nos cuesta en el fondo como ajustarnos a eso. Y es legítimo de parte de los estudiantes en el fondo exigir que se respeten sus derechos. O sea, eso está muy bien. Pero claro, ahora nos toca reorganizarnos. O sea, nos toca repensar cómo vamos a terminar el semestre. Sin lugar a dudas, va a ser un semestre apurado, porque siempre cuando hay una movilización, después terminamos en el fondo como tratando de optimizar los tiempos que tenemos con los estudiantes. Entonces ahí tenemos que hacer un proceso de reorganización. Y en ese sentido yo recibí un par de correos de parte de algunos estudiantes preguntándome acerca de la evaluación que nos quedó pendiente. No sé si se recuerdan. Habíamos subido una plataforma, en el fondo, que era la primera nota de la asignatura que había que responder, que era de desarrollo. Sí, profesora. Incluso ahí está guardada en el computador, en una carpeta. Está lista. Sí, bueno, ustedes tenían que enviar eso, subirlo a la plataforma hasta el miércoles, me parece. Y el paro partió el martes o algo así. No recuerdo muy bien en el fondo cronológicamente. Pero, claro, yo hice las consultas a la Secretaría Docente en el fondo con respecto a esta situación. Y claro, ella me manifiesta en el fondo que efectivamente esa evaluación quedó inválida. Porque pasó mucho tiempo entre que obviamente se generó y ustedes en el fondo no se pudo responder. Yo no obtuve las respuestas de parte de esa nota, o sea, de esa prueba. Así es que lo que tuve que hacer fue generar otra prueba. En el fondo que la idea es realizarla la próxima semana, porque necesitamos tener una calificación de la asignatura, de acuerdo al cronograma. Yo estuve sacando la cuenta, así como de las semanas de clases que nos quedan. Tenemos esta semana, que sería la semana número 8,
La próxima semana sería la semana número 9 y tendríamos nuestra primera evaluación, ¿sí? Como necesitamos tener los resultados rápido, porque hay que cargarlos en plataforma, vamos a tener que hacerla en clases. O sea, va a ser una prueba en el fondo que ustedes van a tener que desarrollar durante este tiempo y entregármela. Yo he calculado que es una prueba en el fondo no muy extensa, así que yo creo que entre unos 45 minutos ustedes estarían en condiciones de responderla, para que el resto de la clase sigamos trabajando y avanzando en los contenidos que nos quedan. Después tendríamos la semana número 10 y 11, que tendríamos clases, y después ya la semana 12 tienen ustedes la semana de salud mental, ya la tercera semana de salud mental del semestre. Entonces, en términos concretos, nosotros nos vamos a ver 2, 3, 4, tenemos 5 semanas de clase. 5 semanas para vernos. Y en el fondo, en esas 5 semanas que tenemos, nos faltan hacer 2 calificaciones. Porque nosotros en el semestre tenemos que tener 3. Y no tenemos ni una. Entonces, tenemos que armar 2 notas. Lo que a mí desde la parte como pedagógica me cuesta un poco organizar, porque siento que es mucha evaluación en tan poco tiempo. No sé qué les pasa a ustedes con eso. No sé qué opinan. Pero, profe, ¿opinar en qué sentido? O sea, sienten que en el fondo, a ver, creen que en el fondo realizar 2 evaluaciones en 5 semanas, lo otro que podría hacer yo, en el fondo, porque también pienso en usted, empatizo un poco con los procesos que usted, o sea, esta situación la están viviendo conmigo, pero la van a vivir en las 7 asignaturas que tienen, ¿o no? Que en el fondo van a tener que estar en 5 semanas así tratando de responder a 7 asignaturas que tienen, 5, 7, ¿cuántas asignaturas tienen? ¿Tienen hartas? 7. 7 semanas, asignaturas. Entonces, yo había pensado en proponerle, en hacer un ajuste quizás en la planificación de las evaluaciones y hacer una evaluación, así como concretamente adicional, y a lo mejor hacer un trabajo corto o 2 trabajos cortos en clases. Cosa de que eso se transforme en una nota, para que ustedes en el fondo podamos trabajar en clase, hacemos pequeñas actividades en el fondo y esa fuera una nota. 2 trabajos chicos, una nota en el fondo, de clases. Profe, Dígame. ¿y estos trabajos cómo serían? Porque la otra vez trabajamos en equipo y yo encuentro que igual estuvo buena esa como metodología de presentar. Eso, así, justamente en el fondo es lo que quiero intencionar, así como preparar mi clase, las próximas que quedan, porque si bien ya las tengo listas, sumarle a lo mejor alguna actividad que a ustedes nos permita trabajar en equipo, trabajar en grupo, hacer presentaciones o definir algunas actividades y que eso se transforme en una nota, cosa de que ustedes no tengan eh, que estudiar y sentirse como más sobrecargados. La verdad que yo igual quiero un poco como empatizo con ustedes en el proceso, porque al final van a estar sobredemandados en este periodo, principalmente hasta septiembre. Sí, profe, yo creo que si usted tiene como la voluntad de ser así de flexible con nosotros y nosotros respondemos de manera responsable ante lo que usted nos ofrece, yo creo que sí podría funcionar bien. Sí, es lo que es lo que yo un poco traté de madurar un poco en esta semana, porque son muy pocas semanas de clase para tanta evaluación. Siento que no es justo a ustedes. Sí, profe, a mí también me parece bien la idea de hacer trabajos así en clase para reemplazar, digamos, tanta prueba. A mí me parece bien. Sí, o sea, vamos a hacer de igual forma procesos evaluativos, pero van a ser procesos evaluativos más bien de carácter formativo. O sea, vamos a ir trabajando una dinámica y vamos en el fondo sumando la calificación. Así es que ya, voy a tratar de organizar eso. Lo que sí, en el fondo tendríamos 2 pruebas grandes. Ya vamos a tener la de la próxima semana y vamos a tener otra en el fondo, yo creo que casi la semana 15,
en agosto, en septiembre. La semana Profesora, 15. disculpe, buenas Dígame. tardes. ¿Le puedo hacer una consulta o una petición, dado que esa prueba ya no va a ser válida? ¿Usted podría explicar una pregunta que no, a mí por lo menos no me quedó bien clara? Sí, claro, por supuesto. La de los indicadores según el psicoanálisis. Ya, déjeme abrir la prueba que no me acuerdo muy bien. ¿Era la pregunta 1? No, la era la pregunta del 2. el análisis del caso. 2. Definir los indicadores psicológicos, económicos, conductuales y sociales. Esa misma. Ah, ya. ¿Qué no entendió acerca de cómo mencionar los indicadores? Sí, no me quedó bien claro el tema de los indicadores. Ya, a ver, este caso era un caso de consulta de depresión. Ah, ya. Ok. Bueno, era como bien fuerte el caso en el fondo, tenía como harto contenido psicoanalítico. Ya, entonces, por ejemplo, los indicadores psicológicos de la persona. ¿Cuál cree usted en el fondo que podría ser algún indicador desde el psicoanálisis? Por ejemplo, algún factor en el fondo que usted haya logrado detectar cuando iba leyendo el caso. ¿Manifiesto o no manifiesto? ¿Qué se le ocurre? O cualquiera, ¿no? Todos pueden aportar. No sabría decirle porque eso mismo es lo que no entendí. ¿Alguien Profe, yo entendió puse, algo? no sé si está bien, pero en los Ya, indicadores psicológicos puse depresión profunda, sentimiento de culpabilidad, víctima de abuso sexual en la infancia. ya. Ok, desde lo psicológico, ¿qué pasa ahí con el vínculo, con las figuras de apego? En el fondo, Como sí, que ella, está distorsionado la relación de familiar. No ya, sé cómo. ok. Esa es una característica psicológica en el fondo, en donde si no existía una figura de apego, de cierta manera, ¿cierto? ¿Se acuerda que cuando hablamos el tema del complejo de Edipo, el complejo de Electra? En el fondo, cuando yo genero un vínculo, ¿cierto? Un apego con un referente primario, ¿cierto? Eso hace que después yo intente reproducir ese mismo patrón con otras personas. O sea, ese es un vínculo, una figura de apego mal establecida o dañino, de cierta manera. O si ustedes lo quieren poner en términos de normalidad, anormal, por así decirlo. ¿Ya? Y eso hace que se genere en el fondo estas manifestaciones que son un poco extrañas con otros patrones sociales o con otras relaciones que yo puedo llegar a establecer. ¿Han escuchado, por ejemplo, cuando dicen, no, si ella no, en el fondo no anda buscando una pareja, anda buscando un padre? ¿Han escuchado decir eso? Sí, eso, sí. Ya, en el fondo, ¿por qué? Porque yo no tuve en mi relación primaria, en el fondo, una figura paterna que fuera contenedora, que fuera protectora, ¿sí? Entonces yo después en una pareja, por ejemplo, no busco ser mi complemento, busco que sea mi apoyo, mi contenedor, mi protector, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa figura de apego primaria que yo tuve, en el fondo, está absolutamente distorsionada un poco, está dañada. Sí, como que intenta llenar, como que reemplazar esa imagen o idealización que había creado, ¿no? Exacto. Y eso puede tener consecuencias en el fondo, dependencias afectivas, que a mí me cuesta mucho desprenderme de esa persona, que por más que yo sé que me hace mal y es dañina para mí, pero genera una dependencia de él o de esa persona, en el fondo. ¿Por qué? Porque tengo mi patrón, mi base está un poco distorsionada. Entonces, por eso en el Profesora, fondo,
dígame. Yo puse, por ejemplo, bueno, varias cosas, pero aparte, carencia psicológica afectiva, falta de apego, desprotección, anhelo de amor paternal. Dentro de características. Exacto. Y otras... esos son indicadores psicológicos, justamente. Estaba bien. Ya, bacán. Sí. Y los conductuales, por ejemplo, ¿cuáles son los comportamientos que vienen asociados a ese tipo de patrones, creen ustedes, que vieron en el caso? Profe, yo puse predominio del ello, porque los hombres con los que estaba la madre de María Elena abusaban de ella. O sea, como que había presencia del incesto padre e hija. O sea, aparte de eso, había presencia del incesto padre e hija, y además María Elena espiaba a su madre cuando ella tenía relaciones. Exacto. O sea, ahí en el fondo hay un patrón distorsionado también de la relación filial. O sea, en el fondo, además, ese patrón que la niña desarrolló hacia su madre también está distorsionado. ¿Sí? O sea, el tema del abuso constante, el tema de normalizar esas conductas sexualizadas también. O sea, si yo en el fondo veo constantemente a mis padres, figuras adultas, en el fondo en conductas sexuales, yo las normalizo. Y a pesar de la edad que yo tengo, en el fondo las absorbo como propias. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando las educadoras de párvulos comienzan a ver algunas conductas sexualizadas en los niños de 4 o 5 años. Es esperable que los niños a esa edad, en el fondo, tengan una conducta de autoexploración, ¿cierto? De sus genitales, de sus zonas erógenas, si lo vamos al psicoanálisis, ¿sí? Pero hay ciertas conductas sexuales que se escapan de esos márgenes. Y es cuando las educadoras, ¿cierto?, las asistentes comienzan a visualizar que hay conductas, en el fondo, que no son de la edad cronológica del chico. Entonces, ¿qué significa? Que hay una normalización o una visualización o una exposición del niño a conductas sexuales que no son apropiadas para su edad. Entonces, claramente, ahí también hay una distorsión de los límites. ¿Se entiende o no? Sí, profe, se entiende. Sí, así es como... Pero estaba bien en el fondo las preguntas. Quizás a lo mejor eran más sencillas de lo que se confundieron ustedes. Pero esa era como la idea. Ya, ¿alguna otra duda? Profe, ¿y la prueba que vamos a tener la próxima semana va a ser de puras alternativas o de desarrollo igual? No, desarrollo. O sea, hice un mix. Puse algunas de alternativa y puse unas de desarrollo. Ah, pero es Igual. cortito. Sí, es que yo no soy como mucho de alternativa, no me gustan las pruebas alternativas, la verdad. Pero por un tema de tiempo tuve que hacer de alternativa. Pero hice como 4 o 3 preguntas, no muchas. Ya. Gracias. Ya. Profesora, ¿y la materia va a ser la misma de la prueba anterior? Sí, yo le subí en el fondo un material de la teoría, porque nosotros alcanzamos a ver la teoría psicoanalítica, la conductual, y le subí algún material al Teams de la teoría cognitiva, que me pareció que es importante que la manejen. Si bien no la vamos a alcanzar nosotros a ver en clase, porque nos atrasaríamos aún más, se los dejé como material para que lo revisen, porque son como las 3 teorías psicológicas más importantes o más relevantes. Y la que usamos más actualmente, o la que se usa más actualmente en psicoterapia psicológica, es la teoría cognitiva, actualmente. Es la que trabaja en el fondo no con la acción de las personas, sino con los pensamientos que están a la base, en el fondo con esos pensamientos a veces que son irracionales, repetitivos, rumiantes, irreflexivos, esos pensamientos que nosotros tenemos en el fondo como bien encapsulados y que nos hacen ver la realidad desde ese prisma, como con esos lentes en el fondo. Entonces, la teoría cognitiva en el fondo funciona muy bien, pero muy bien con las depresiones, por ejemplo. La teoría de Beck, por ejemplo, es muy conocida con respecto al trabajo con personas depresivas. Porque hay un cambio en el fondo del pensamiento, en el fondo, más que de la conducta. ¿Se acuerda que en el conductismo nosotros nos enfocamos en la conducta, en lo que vemos, en lo racional? Acá no, acá trabajamos a nivel de cognición. Así que ese material también se los dejé en el Teams para que si en algún momento lo pueden llegar a revisar. Profe. Querida, dígame. Yo tengo una duda, ¿se la puedo hacer? Es con respecto a uno de los ejercicios de la prueba igual.
que después, creo que en el último que usted nos pide que como que pongamos nuestro propio caso clínico como un ejemplo y expliquemos el conflicto que se presenta. Sí, el mecanismo de defensa. Entonces, yo puse un ejemplo, ¿ya? Pero tengo una duda, porque usted decía que dijéramos si el conflicto era consciente o inconsciente, ¿verdad? Sí. Ya, entonces mi duda es si es consciente a pesar de que la manera en que lo enfrenta la persona sea inconsciente. Por ejemplo, yo en una puse que, ya, a mí me molesta que me digan qué hacer, por ejemplo. Entonces yo sé que me molesta. Sin embargo, cuando yo, porque yo puse que la forma de mecanismo de enfrentar eso era la proyección, porque yo sí le decía, por ejemplo, a mi hermana qué hacer, y a mí me molestaba que ella le molestara que yo le dijera. No sé si se entiende. Ya, a ti te molesta, en el fondo, que te digan cómo tiene, como que te pauteen mucho, por así decirlo. Claro. Ya, ok. Pero a mí Y me tú molesta que a otras pero tú lo personas tienes, les moleste que yo les diga. pero a mí me molesta. Que a otras personas les moleste que yo los pautee a ellos. Ay, está bien enredado tu mecanismo de defensa, po. Es una mezcla entre proyección y... Sí, pero ahí entonces yo no sé, porque si yo estoy consciente que me molesta que me pauteen, pero la forma de enfrentarlo es como que no me doy cuenta que lo estoy enfrentando de esa manera. ¿Ahí qué tipo de conflicto sería? Eso, ahí consciente, porque tú en el soy fondo, consciente. más allá del mecanismo de defensa que tú estés utilizando, el conflicto que tú tienes es consciente. Tú te das cuenta de lo que está pasando. Ah, yo sé, yo me doy cuenta de que es eso lo que me molesta. Es eso. Exacto. Es Ah, ya. inconsciente cuando tú en el fondo no logras verbalizar o no logras visualizar lo que realmente te molesta. No es tan Ya, manifiesto. Es cuando tú le dices a la persona, oye, pero ¿por qué tienes ese tipo de comentario con las personas, no sé, extranjeras? claro. ¿Yo? No, jamás. Y a mí me encantan los extranjeros. Sí, de hecho, me gusta que vengan y me gusta que participen y no sé qué. ¿Cachai? Yo ahí no lo estoy visualizando, no lo estoy haciendo consciente, más bien lo estoy poniendo una barrera ahí. Ahí O como que el sea que mecanismo de defensa no te más lo... allá de, más allá de cómo yo lo enfrente, si yo sé que es eso lo que me molesta, el conflicto ya pasa a ser consciente. consciente, lo hiciste Ya, consciente en el fondo. O sea, hay un proceso ahí como metacognitivo con respecto a que te diste cuenta que efectivamente era eso lo que te molestaba. ya. Sí. Eso era, muchas gracias. Se hubieran sacado un 7 chiquillos, ¿ven? Profe, la verdad que yo creo que la mayoría de los compañeros se esforzaron ahí nos esforzamos, porque me incluyo, fue bien, harto trabajo hacerla para mí por lo menos. Sí, pues. Bien, Se nos bien cruzó el cable. pensada, Sí. lectura. No, y yo recibí mucho correo. Mucho correo. O sea, no un correo, esta cosa por el Teams, el chat. Mucho. Así que me traté de contestar lo más que pude. De hecho, creo que los contesté a todos. Pero no, se agradece el compromiso también, pues, se agradece que hayan pensado, pero lamentablemente esa prueba está inválida, así que no la puedo corregir. Ya. Ya. ¿Más dudas, más consultas, sugerencias, inquietudes? Profe, ¿la última prueba para cuándo dijo que sería? Tendríamos que hacer, eso estaba mirando la fecha. Yo estaba pensando, o sea, la última semana, la semana de exámenes ya es la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre. Entonces la última prueba tendría que ser el jueves 26 de agosto. Sería la tercera evaluación. Profe, Dígame. pero entonces vamos a tener pruebas o trabajo. Lo que pasa es que nos falta, en el semestre son 3 calificaciones y nosotros no tenemos ni una todavía. Entonces, en el fondo tenemos que buscar cómo vamos a hacer las otras 2 notas que nos faltan, pensando en que ya la próxima semana vamos a tener una. Entonces, en estricto rigor, en esas 6 semanas de clases que tenemos, tendríamos que hacer 2 evaluaciones grandes. Entonces, mi idea es no hacer las 2 evaluaciones grandes, pero ir haciendo trabajos chiquititos, a lo mejor en clases, que nos permita tener la segunda calificación y la tercera sería una evaluación grande. ¿Se entiende o no? O sea, los trabajos reemplazarían la segunda nota, la segunda Exacto, prueba. exacto.
¿Ahí queda más claro o...? Sí, profe. O sea que tendríamos 2 pruebas. Vamos a tener 2 pruebas grandes, la próxima semana y la última, que sería el 26 de agosto. Ya, profe. Gracias. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Más dudas? ¿Más consultas, chicos? Hace tanto tiempo que no los veo que quiero escucharlos. Profe, entonces en la prueba del próximo jueves va a entrar la misma materia que estudiamos para hacer el trabajo. Exacto. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Ya. No les incluí nada más distinto porque me pareció injusto. Gracias, ¿Profe, será igual onda aplicativa o va a ser igual como cosas de pura memoria? Ah, yo no pregunto de memoria, Angie. Angie, ¿eres cierto? Sí, bueno. Sí, no, yo no pregunto de memoria, pero claramente las preguntas de desarrollo son cortitas, así como, no sé, dígame A y cómo A involucra B y C. No va a ser, no va a ser prueba de memoria, no. Aparte Ok, que la gracias. materia no da para memoria. Ya. ¿Más dudas? ¿Más consultas? Profe, hola. Hola. ¿La prueba del otro jueves sería igual como por todo el día o 2 días o sería un horario fijo? No, van a tener 45 minutos para resolverla en clases. Ya. Me confundí. Sí. Y el resto del tiempo vamos a ver un poquito de materia para ir avanzando. ¿Profe? Ujú. ¿Y son los 45 minutos iniciales o los últimos 45 de la clase? Como ustedes prefieran. ¿Qué Ok. prefieren? ¿Iniciales o finales? Yo por lo menos iniciales, no sé, ¿Iniciales? Iniciales mejor. Ya, ok. Sí, está bien. No hay problema. Ya. ¿Más dudas? ¿Más consultas? ¿No? Ya. Entonces vamos a partir en el fondo por la segunda unidad, que es una unidad bastante bonita, ¿ya? Que tiene que ver en el fondo con tratar de hacer visible, ¿cierto? Aspectos en el fondo que se llaman los procesos psicológicos básicos, ¿ya? Son aquellos procesos en el fondo que a veces no nos gusta un poco, como no son tan visibles o tan palpables, por así decirlo, en el diario vivir, pero que son sumamente necesarios, ¿ya? Que en el fondo son aquellos procesos que nos permiten a nosotros de cierta manera ser funcionales en la vida, ¿ya? Y que algunas alteraciones en estos procesos pueden pasar como desapercibidos, pero son la verdad que muy indispensables para la vida. Los procesos psicológicos básicos, dependiendo en cómo nosotros nos situemos, en el fondo vamos a ir como considerando más o menos, ¿ya? Hay algunos autores que dicen que los procesos psicológicos básicos son 8, otros dicen que son 4, otros dicen que son 6. Nosotros aquí vamos a ver los más importantes o los más elementales, ya aquellos que en el fondo que son casi indispensables. Y como les mencionaba, en el fondo estos procesos psicológicos hacen que finalmente nosotros seamos funcionales, seamos útiles de cierta manera, y se genera esta bidireccionalidad entre nosotros como seres humanos individuales y el entorno, ¿ya? O sea, esa relación que es tan importante, es tan vital para nosotros para desarrollarnos como seres humanos, ¿ya? Y eso nos permite, de cierta manera, tomar conciencia de nosotros mismos como seres individuales en relación a un entorno social, ¿cierto? A un entorno cultural, a un entorno ambiental, como varios de esos elementos, esa relación como bidireccional que se da, ¿ya? Y de cierta manera a nosotros nos permite, estas manifestaciones conductuales nos van permitiendo ir adaptándonos a las exigencias del medio,
¿sí? O sea, de cierta manera el mundo nos exige a nosotros ciertos comportamientos, ciertas definiciones que son necesarias en un momento determinado, ¿ya? ¿Se entiende en el fondo la importancia de los procesos básicos? Aunque parezca como muy básico, pero la verdad que no son tan básicos. ¿Se entiende la idea principal? Sí, profe, se entiende. Sí, profe, sí se entiende. Ok. Entonces, como les decía, en el fondo, dependiendo del autor en el cual nosotros nos situemos, vamos a tener muchos procesos psicológicos, ¿ya? Por ejemplo, algunos que pasan casi desapercibidos, el tema de la atención, el tema de la percepción, la memoria, ¿cierto? El aprendizaje, la emoción, la motivación. Otros dicen que los pensamientos son procesos psicológicos básicos, la cognición, el condicionamiento, el almacenamiento de la información, ¿cierto? En el tema de la memoria. O sea, hay en el fondo varios autores, dependiendo en cuál nos situemos, que van a decir que en el fondo son más o menos en cantidad, ¿ya? Pero claramente todos coinciden en la importancia que tienen estos procesos en la vida diaria y en la vida común, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes pudieran como irlos como rankeando, ¿cuál creen ustedes que sería como el más necesario para la vida? De los que están ahí proyectados. ¿Cuál creen ustedes para ustedes sería como el más importante? El aprendizaje. El aprendizaje. La Ya. percepción. La percepción. La atención Ya. también. Sí. O sea, en el fondo, el aprendizaje, algunos autores la clasifican en el fondo, por ejemplo, Papalia y todos los otros, que son como de una corriente más evolucionada, dicen que, claro, efectivamente el aprendizaje es la consolidación de varios procesos que van en simultáneo. Porque cuando nosotros aprendemos, se produce cuando atendemos algo, cuando aprendemos a percibirlo adecuadamente, cuando somos capaces de utilizar la información que está en nuestra memoria, cuando lo que estamos aprendiendo refleja algún interés para nosotros en términos de motivación, cuando nosotros nos apasionamos por algo que nos interesa y le ponemos emoción y se produce el aprendizaje. O sea, en el fondo el aprendizaje tiene como esta cosa muy enriquecedora de que se nutre de distintos procesos psicológicos básicos para que se llegue a concretar, para que realmente nosotros logremos un proceso de aprendizaje significativo, por así decirlo. ¿Sí? Ya vamos a partir por lo más básico, que es la percepción, ya que es como un proceso que es más o menos, que va muy directamente relacionado con los procesos de atención. ¿Ya? Hay que poner importancia en el fondo en que nosotros percibimos no solo estímulos externos, sino que también internos. ¿Ya? O sea, la percepción no solamente es lo que pasa en el fondo externamente, sino que también lo que pasa con nosotros internamente. No sé si les ha pasado alguna vez que usted dice, hoy me siento como rara, como que algo me pasa. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me pasa mucho. ¿Sí? En el fondo, y no sabemos si es que de repente es como que, no sé, como que tengo síntomas de resfrío, como que de repente me pongo un poco la guata, o que tengo como escalofríos, o no sé, o que se me adormece una pierna, ¿ya? Entonces, en el fondo, es importante que no solamente nosotros percibimos los elementos que son del medio exterior, sino que también lo interior, ¿ya? O sea, nosotros somos tan hábiles y somos tan perfectos los seres humanos, de cierta manera, que tenemos incluso esa capacidad de percibir lo que nos pasa internamente. ¿Ya? Y además, sumado a eso, en el fondo, a la complejidad del ser humano, nosotros además podemos percibir estímulos externos, de cierta manera, pero a la vez relacionándolos con complejos relacionales. O sea, por ejemplo, no sé, por ejemplo, vemos una ola gigante, estamos percibiendo un estímulo físico externo, ¿ya? Pero nosotros, ¿qué hacemos con esa información? ¿Con qué lo podemos relacionar si nosotros vemos una ola gigante en el fondo que está saliendo del mar? ¿Qué creen ustedes que se imaginan?
Correr, ¿por qué? ¿Por qué van a correr? Porque vieron otra experiencia antes, o porque vieron en el fondo algo que pasaba en alguna parte con el agua que se sale de, ¿cierto? Entonces, además la percepción nos permite eso, hacer como ese match, hacer como esa relación interna en el fondo rápida de poder asimilar ese evento específico, ese estímulo externo con algo que nosotros tenemos cognitivamente en el fondo incorporado, ¿ya? Además es un proceso eminentemente activo, o sea, la percepción en el fondo siempre como que nosotros tenemos los canales abiertos hacia la percepción. ¿Sí? O sea, nosotros somos capaces de percibir. Si nosotros nos cerramos los ojos en el fondo y tocamos de repente algo caliente, automáticamente vamos a quitar la mano, porque nuestra percepción del estímulo está abierto. ¿Sí? Podemos en el fondo sentir lo que está pasando en el medio de manera automática. Y además, en el fondo, aquí es muy importante el tema de la predisposición y de los prejuicios. O sea, nosotros podemos percibir un estímulo neutro, así como un estímulo muy neutro, un llanto de una guagua, un estímulo neutro en el fondo. No, un llanto de una guagua en el fondo a veces genera angustia. Puede ser el golpe de una puerta, ¿no? Que alguien golpea. Eso, tan simple como eso, y nosotros podemos entregarle una interpretación en base a nuestra experiencia previa. O sea, si ustedes sienten golpear una puerta, yo me imagino, no sé, por ejemplo, que es mi mamá, que viene llegando de visita, no sé, estoy inventando. Porque mi mamá siempre golpea y nunca toca el timbre. Ustedes, por ejemplo, si sienten golpear una puerta, ¿qué se imaginan? Profe, yo creo que depende de cómo la toquen. Ya, porque si la tocan fuerte, así fuerte. Claro, si la tocan fuerte. O no sé, a mí me pasa que, por ejemplo, esto es súper raro, no sé si a mí me pasa a mí nomás, pero a mí yo doy mi pie si me tocan la puerta y yo sé que me toca la puerta dependiendo de cómo la tocan. Como que Mira. así como de mi mamá, por ejemplo, de mi papá, no sé. Sí, a mí igual me pasa eso. O sea, A ¿qué mí me creen pasa ustedes? a mí me pasa lo mismo, pero con los pasos de Sí, mi en mamá y el mi papá. pasillo. Sí, la manera en cómo pisan, cómo caminan, es como... Ya, ¿y ustedes creen que eso qué es? En el fondo, eso es una experiencia previa, que está súper definida. Sí. O sea, en el fondo ustedes han agudizado, en el fondo, mucho su percepción en relación a específicamente ese estímulo, que podría ser neutro a cualquier persona, ustedes lo han agudizado, ¿cierto? Y lo han puesto como referencia, incluso han sido capaces de relacionarlo con personas determinadas. Están buenos para detectives, chiquillos, entonces, tienen una agudeza perceptiva. Ya, entonces como habíamos mencionado en el fondo, tenemos, en base a esa clasificación grande que habíamos hablado, tenemos estímulos interoceptivos, es decir, son los estímulos que nosotros podemos percibir que son de nuestro propio cuerpo. Es como el ejemplo que yo les decía recién, cuando uno siente como que no se siente bien, como que algo pasa, como que algo tiene, o algo le duele, no, algo le molesta, ¿ya? Yo conozco personas en el fondo, o sea, una vez escuché de un caso, en el fondo de una persona que sufría de epilepsia, que en el fondo él sentía un pequeño, como tímpano, como un pequeño, no sabía como mucho describirlo, ¿no? Pero sentía como una pequeña, como un pequeño silbido, internamente, y siempre era en su lado derecho. Sentía en el fondo así como un pequeño zumbido, así como un silbido, y él sabía que venía la crisis epiléptica y que ya perdía la noción. ¿Sí? Entonces, esa percepción interoceptiva también es sumamente importante y que tiene que ver con el autorreconocimiento también personal, muy, muy interno con respecto a eso. Creo que alguna vez lo habíamos conversado también, el tema de que ustedes tienen que comenzar a identificar estas percepciones que tienen físicas en relación, por ejemplo, a momentos de estrés, a momentos de angustia, cosa de que puedan de alguna u otra forma trabajarlas con anticipación. Por ejemplo, por el mismo tema salud mental, ¿no? Lo que ustedes están hablando en relación a la movilización. O sea, esos indicadores previos que tu cuerpo te dice, en el fondo son sumamente importantes. ¿Ya?
Después tenemos muy relacionados con los interoceptivos, los estímulos propioceptivos. ¿Ya? Gente que, por ejemplo, que tiene problemas al oído medio, por ejemplo, que tiene problemas en el fondo con el equilibrio, ¿cierto? Con el mantenimiento, con la ejecución de los movimientos, que a veces incluso es la antesala de alguna enfermedad que pudiera ser un indicador de algo, que muchas veces nosotros no le hacemos caso, ¿sí? El tema de las articulaciones, ¿cierto? De la espalda, de la columna, ¿no? Del cuello, que generalmente como que se acumula toda la tensión ahí. Eso es como también sumamente importante. Y por otro lado, los estímulos exteroceptivos, o sea, esos que ya derechamente en el fondo tocan con nuestros órganos de los sentidos y nosotros somos capaces de percibirlo y somos capaces en el fondo de entregarle una interpretación, como ustedes decían. O sea, yo sé reconocer específicamente eso. Pasa mucho con los olores también, ¿ya? Olores que nos evocan la memoria emotiva. O sea, el perfume de tal persona o el olor a comida de tal comida, en el fondo cuando la preparamos en alguna cena, no sé, o varias cosas, por ejemplo. ¿Qué pasa? Me acordaba el otro día de mi hijo chico que llegó una bolsa en el fondo del McDonald's que él no sabía que nosotros habíamos pedido para un día X, en el fondo para que comiera algo así, y él sintió el olor, así fue súper así específico, y dijo, mamá, McDonald's. Entonces, en el fondo, esa fineza que tenemos en el fondo de la percepción, también en el fondo nosotros somos capaces de vincularlos con los procesos de interpretación y con las memorias emotivas, ¿ya? Así que ahí ustedes podrán generar sus propios ejemplos de cuál tipo de percepción son las que más evocan. ¿Qué son más ustedes? ¿Más visuales? ¿Más auditivos? ¿Qué son más? A mí me pasa más con los olores y con los sonidos. Por ejemplo, no sé, cuando era chica, nosotros vivíamos en Valparaíso y atrás del departamento había una tostaduría, creo que se llaman, de maní. Y cuando yo era chica, mi papá me llevaba a comprar maní ahí y el olor a maní tostado siempre me trae ese recuerdo. Porque es como un olor muy distintivo, según yo, no es como que otra cosa tenga olor parecido al maní tostado en sí. Sí, es verdad. Sí, evocan como varias cosas el tema de la percepción, de los estímulos en el fondo. Creo que un poco nos hemos olvidado del aprendizaje que nos entrega el tema de los estímulos, ¿no? En pre-kinder o a nivel inicial es muy usado este tema de usar los órganos de los sentidos para aprender cosas. Pero creo que después cuando ya nos volvemos más grandes, nos volvemos más monótonos en los aprendizajes. ¿Ya vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sí. Súper, ya. Ya chicos, entonces la percepción, de cierta manera, este cuadrito es como bien ilustrativo, ¿no? Porque muchas veces nosotros, la idea, de cierta manera, cuando nosotros vamos evolucionando como personas o vamos creciendo, la idea es que vamos agudizando estos procesos de percepción, a menos que tengamos alguna alteración, ¿cierto?, en el reconocimiento de estados anímicos de otras personas, por ejemplo, como el caso de los chicos con autismo, ¿no? Y todas sus variaciones, los chicos con Asperger, ¿cierto? Entonces, la idea es que nosotros, a medida que vamos creciendo, vamos como afinando un poco el tema de la percepción de nuestros estados internos, entendiendo esto que, por ejemplo, tenemos que ir reconociendo nuestros estados de alegría, o nuestros estados de tristeza, o nuestros estados de rabia, ¿ya? Y tenemos que adicionalmente irlos comparando, o irlos diferenciando, en el fondo, de otros estados que pudieran estar presentes. ¿Y para qué? Para que obviamente nosotros actuemos en coherencia con ese estado de ánimo que tenemos actualmente. ¿Ya? O sea, en el fondo nosotros no podemos estar en un estado de tristeza si nos estamos riendo a carcajadas, ¿sí? Ahí hay una incongruencia entre nuestro estado interno, ¿cierto? Nuestro interoceptivo en el fondo, y cómo nosotros estamos manifestando nuestros estados emocionales. Creo que este tema es sumamente importante, y es importante además porque
actualmente en el fondo con esta modalidad que nosotros tenemos o que se va a ir un poco instaurando, yo creo que se va a ir un poco perpetuando esta modalidad online, o sea, a través de comunicarse, a través de computadores o de medios electrónicos. Yo creo que el tema de la telemedicina no está lejos de esto. O sea, es algo que se ha ido instaurando y todo. Entonces, ahí el tema de la percepción está muy contaminado. ¿Sí? Entonces, ahí hay que ser súper agudo, de cierta manera, para poder discriminar un síntoma de otro o un estado de otro. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que ir como nosotros perfeccionando o desarrollando nuestra capacidad de ir percibiendo estados de ánimo. ¿Ya? Ya sea a través del tono de la voz, ¿cierto? O de las expresiones faciales, el tema de la postura corporal, que a veces nos dice mucho, ¿cierto? El tema del movimiento de las manos, del movimiento de los ojos, ¿ya? Entonces, siento que este tema, en el fondo, es muy importante en la medida que nosotros, en el fondo, lo vamos aplicando nosotros mismos, para posteriormente irlo trabajando en el otro. No sé si me explico, o no sé si ustedes me... ¿Se entiende como esta idea, en el fondo, de la percepción de los estados internos? Sí, profe, yo creo que tiene que ver porque cuando uno es más chico, como que típico que hay que enseñarle a los niños a identificar cada emoción, por ejemplo, y saber, no sé, pues si estoy triste, saber cómo me siento cuando estoy de esa forma, porque uno no nace sabiendo qué es la felicidad, qué es la tristeza, qué es la rabia, Ujú. Sí, y sí, cómo enfrentarla, entonces igual es algo que se va trabajando a medida que uno va creciendo. claro. O sea, en el fondo hay que entregarle el nivel de importancia que tiene con respecto a los procesos sociales. O sea, eso en el fondo es importante que ustedes lo vayan como viendo. ¿Qué tan coherentes son ustedes con sus propios estados emocionales? ¿Sí? Porque la medida que nosotros somos coherentes, en el fondo, si hay una sincronía en nosotros mismos, es más fácil, en el fondo, como poderlo trabajar en los otros o visualizarlo en los otros. Ya, y ahora quería que hiciéramos un pequeño trabajo en conjunto, en equipo, en el fondo, para ver el tema de la atención. Creo que como que, más allá que explicárselo yo, creo que podríamos entre nosotros mismos hacer una pequeña conclusión acerca de lo que es la atención. ¿Les parece? Voy a ver si todavía está el tema de poder dividirlos en equipo. Ah, sí se puede. ¿Les parece si lo trabajamos en equipo? Y hacemos así como, la idea es que visualicemos el video y después ustedes puedan generar como una lámina, no sé, o un Word o un PowerPoint, no sé lo que les acomode mejor, así como acerca de cómo ustedes están visualizando la atención, ya, desde el video, ya, el tema de la atención selectiva, ¿cierto? Como proceso básico. Les voy a dejar el link en el chat del video. Hoy ya están callados, ¿o no? ¿Están ahí o no? Sí, profe. Sí, profe, Sí, estamos acá. profe. Ay, fue aterrizaje forzoso la vuelta a clases. Ya, ahí está el link y los voy a separar en grupitos. Ya, a ver, ¿cuántos tenemos? Tenemos 48 en clases. Así que los voy a dividir en grupos de 8, yo creo. ¿Ya? Eh, nos vemos cuando, como a las 4:15, ¿les parece? 20 minutos para trabajar, ¿suficiente? Sí, profe. Sí, sí, profe, pero ya faltan 3 para las 4. ¿No será mejor como las 4:20 para tenerlo Bueno, más redondito? ok, 4:20 entonces. Si les sale bien, en el fondo podría ser la primera nota, ¿o no? Chiquitita, de trabajo. Sí, igual sí. Sí, Ya, profe. ya, vamos a Sí. ver, vamos a ver cómo nos va. Ya, ya. Chao, chicos. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Están creando las salas. Nos vemos.
Profe, no sé, pero no sé por qué, pero sigo aquí. No, y eso que estás en la sala 6. Me dice que ¿Qué? estás en ¿De la verdad? Sí. Qué raro. Raro. No me deja asignarte a ninguna parte porque dice todos los participantes están asignados. ¿Será porque estás en el Entonces, computador? ¿Estás en qué conectada? estaba en el celular. Yo creo que me voy a desconectar y vuelvo. Bueno, yo la espero. Ya, gracias, profe. He vuelto. Ah, qué raro que no te puedes incluir. Javier Donoso. Sí, pues, me dice que estás acá en el grupo en sala 4.
¿Profe? Hola. Hola, profesora, disculpe que estoy teniendo problemas con el internet. ¿Ya? Y me fui de la clase como hace 15 minutos, más o menos. No sé exactamente cuánto. Recién volví y se me volvió a ir y ahora no sé. Ya. ¿Estamos trabajando en grupo? Ya. La voy a incluir en un grupo que no esté tan lleno. Espere. Ahí la asigné a un grupo. Vinca, ¿está por ahí? Sí, profe. ¿En qué sala está usted? No recuerdo, pero había una chica que se llamaba María y otro chico que se llamaba Renzo. María y Renzo.
María Flores. Acá está. Era las 6.
Profe, ¿me puede redirigir a la sala 3, por favor? Que me empezó a colapsar el computador y se me salió de la charla. Te colapsó el computador. Estamos recién partiendo. Es que está como súper lento, porfa. La 3. Muchas gracias. Ya.
espérate, ya. Voy a ver si lo puedo decir. Hola, profe, justo estábamos hablando de que si seguían ahí pensamos que nos habíamos quedado solos. No, sí, es que había un grupo que solicitó 3 minutitos adicionales porque le faltaba complementar. ¿Cómo les fue en el trabajo? Bien. Bastante bien. Bien, qué mejor que la vez pasada. Sí, pues sí, como dicen por ahí, la práctica es el maestro. Sí, es que ahora editamos todo el Power, pues la vez pasada no sabíamos cómo hacer eso. Ah, ya, súper. ¿Algún grupo que quiera, antes que tienen clases después de esto, cierto? Profesora, nosotros por lo menos, varios del grupo, tenemos una reunión por otra ramo, por un avance de un trabajo a las 4:30. En Teams también, y justo la profesora ya se había unido y nos llegó el link. Ya. Bueno, yo quería revisar aunque fuera un grupo, pero a ver, dejémoslo para la próxima clase, pero ¿me pueden mandar el archivo? Sí, ¿El Power? Sí. ¿Por dónde se lo mandamos? Por aquí mismo, por el chat, ¿me lo pueden enviar? Ya, a ver. Y la próxima clase lo revisamos en el fondo y vemos si cómo seguimos con la materia, porque después nos tocaría ver, bueno, vimos percepción, atención, percepción, nos faltaría memoria, que es cortito, y ahí seguimos avanzando. Profesora, Dígame. usted guardó los grupos porque nosotros no alcanzamos a poner integrantes. Pues me parece que están en el chat. Sí, los tengo. Ok. Ya, yo voy a sacar los nombres entonces. Chicos del grupo 6, que estaba la Catalina, el Enzo, ¿quién puede mandarle el trabajo a la profesora por chat? Yo lo mando. Porfa. Ya, perfecto. Entonces me envían el documento y nos vemos la próxima clase en el fondo partiendo por la evaluación. Esa es la idea. Ya, súper. Sí, profe. Ya, chicos, un gusto verlos. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Chao, profe.